Muchos creen con mucha pasión que cuando morimos, el alma se irá al cielo por la eternidad. Ahí esperan ver difuntos queridos y amigos perdidos hace tiempo, quizás incluso mascotas difuntas. Otros detalles son un poco inciertos, pero esa eternidad en el cielo es imaginada como un lugar donde el confort y el deleite no tienen fin. Quizás usted también crea estas cosas acerca del cielo. Si es así, tengo increíbles buenas noticias para compartir. Usted está estupendamente equivocado. La verdad es que Dios tiene algo planeado para usted, para mí y los que se fueron antes que nosotros, que es mucho, pero mucho mejor que el cielo. Usted debe conocer los detalles de este gran plan. Acompáñenos. Bienvenidos a todos al mundo de mañana. Nos complace que esté aquí. Hoy vamos a ver una cuestión de la que muchos han deseado una respuesta. ¿Qué sucede después de morir? También le ofreceremos un folleto gratuito del propósito de Dios para usted para después de la muerte. El misterio del destino humano. En verdad es totalmente gratis. Asegúrese de contactarse con nosotros para obtener una copia gratis. En el 2015, el Centro de Investigación Pew reportó que el 72% de la gente cree en alguna clase de recompensa para después de la muerte. Incluso aquellos que se consideran no afiliados a ninguna fe religiosa, el 37% dicen creer en la vida en el cielo después de la muerte, incluyendo algunos agnósticos y ateos que respondieron a la encuesta. Aunque las creencias de la posvida varían entre las culturas y entre las religiones, muchos creen que tienen un alma inmortal, que se irá al cielo después de la muerte, y que estará con Dios por la eternidad. ¿Pero qué significa esto? Las ideas varían mucho. Muchos imaginan encontrar amigos y familia que fallecieron hace tiempo. Otros creen que será una vida de eterno lujo y confort. Pero francamente los detalles no son claros. Peter Stanford, autor del libro El cielo, guía del viajero a un país desconocido, hizo esta observación en el Daily Mail. En el mercado de opiniones que se infiltra cada vez más en nuestro intercambio cotidiano, la mejor oferta religiosa es la promesa de la vida después de la muerte. Es por eso que mucha gente que se ha apartado de la religión formal, por ejemplo, ir a la iglesia, continúa aferrándose vagamente a la noción del cielo. Se presta perfectamente a la falta de claridad. La interrogación todavía continúa. ¿Es la idea de que después de la muerte pasaremos la eternidad en el cielo verdadera? ¿Viene esto de la Biblia? ¿Qué hay de los millones que murieron antes que nosotros? ¿Qué haremos usted y yo por la eternidad si es que vivimos por siempre? ¿Cuál es la verdad acerca de lo que pasa después de la muerte? La respuesta a estas preguntas quizás no sean las que usted piensa. Por ejemplo, la Biblia deja en claro que uno no va inmediatamente al cielo cuando uno muere. Pero quiero decirle que son buenas noticias, porque el plan de Dios para usted es mucho mejor que el cielo. De hecho, la idea de una eternidad relajándose en el cielo ni siquiera se acerca al jubiloso futuro que realmente nos está esperando después de la muerte. Hoy en este programa le mostraremos desde las páginas de su Biblia los detalles de este futuro. Pero antes de poder hacerlo, quiero dejar en claro un fundamental malentendido que tiene mucha gente. Es la idea de que poseemos un alma inmortal, continuamente consciente, que se va a algún lugar cuando morimos. La palabra de Dios dice claramente que no es así. Aunque algunos versículos a veces son usados fuera de contexto para que suenen como otra cosa, la clara enseñanza bíblica es que los muertos son solo eso, muertos, sin conciencia y sin vida, esperando una futura resurrección. Consideremos Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, donde el rey Salomón lo explica simplemente. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Luego él incluyó más detalles. Y todo lo que esté en tu mano hacer, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro, a donde te diriges,
No hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Su padre, el rey David, entendió esto. En el Salmo 6, versículo 5 escribió: En la muerte nadie te recuerda. En el sepulcro, ¿quién te alabará? La Biblia es muy clara. Los muertos son solo eso, muertos. Pero esto no significa el fin. La Biblia deja muy en claro que se aproxima una resurrección de la muerte. El apóstol Pablo dejó en claro que esta resurrección era su esperanza, no la eternidad en el cielo. Él declaró: teniendo esperanza en Dios, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. ¿Qué hay de especial acerca de la resurrección? ¿Por qué es esto mucho mejor que la idea de irse al cielo? La Biblia dice que la muerte espera una resurrección. En realidad, como ya veremos, la Biblia habla de distintas resurrecciones para distinta gente, pero nos estamos adelantando. Antes de examinar eso, debemos poder entender el propósito de la vida humana en principio. Ahí es donde el folleto El misterio del destino humano realmente ayuda. El folleto le presentará en detalle, versículo por versículo, la prueba bíblica de la verdad de que el propósito de Dios para la humanidad es reproducirse a sí mismo, expandir su familia. Veamos el pasaje original de la creación del hombre y la mujer en el libro de Génesis. Aunque las plantas y animales son descritos reproduciéndose cada uno según su especie, árboles frutales según su especie, las criaturas marinas según su especie, etc., el hombre es descrito como hecho según la especie de Dios. Véalo usted mismo en Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Aunque hizo a todas las bestias según su propia especie, Dios se aseguró que los humanos, aunque en forma física, fueran hechos como es Él. Dios deja en claro que el ser humano tiene un propósito mayor que los animales. Su intención es hacernos hijos suyos. Es un propósito que conlleva mucho más que pasarse una eternidad en el cielo, como si fuésemos mascotas que hay que cuidar y mantener felices por siempre. Nosotros seremos hijos. En Romanos capítulo 8, versículo 16, vemos esta verdad claramente. En la Reina Valera actualizada dice: el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Explicaremos este enunciado por completo más adelante en el programa, pero incluye heredar la vida y la existencia que experimenta ahora el Jesucristo glorificado como Hijo genuino de Dios, eterno y brillante, resplandeciente como el sol. Usted no tiene por qué creerme a mí. Véalo por sí mismo en 1 de Juan 3. Mirad qué amor tan sublime nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Léalo y créalo. Cuando Él se manifieste, nosotros seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Y cómo es Él? Lea la descripción del Jesucristo glorificado en el libro del Apocalipsis. Es descrito como teniendo un rostro que resplandece como el sol, ojos como de fuego, la voz como de muchas aguas. Esa es la existencia divina
de un genuino Hijo de Dios en gloria, que Dios planea compartir con nosotros. Lea cómo el apóstol Pablo describe el cuerpo de la resurrección en 1 Corintios capítulo 15. Lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Lo que se entierra es corruptible. Lo que resucita es incorruptible. Lo que se entierra es despreciable. Lo que resucita es glorioso. Lo que se entierra es débil. Lo que resucita es fuerte. Lo que se entierra es un cuerpo material. Lo que resucita es un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo material, también hay cuerpo espiritual. Así dice la Escritura. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán se convirtió en espíritu que da vida. Resucitado incorruptible en gloria y en poder. Así como Jesucristo fue resucitado en espíritu que da vida, nosotros también seremos transformados a ese estado. Pablo lo explica. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y como Pablo explica en los próximos versículos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, pero todos seremos transformados. ¿Por qué? Si solo vamos a vivir una vida de lujos en una mansión eterna de jubilación en el cielo, ¿por qué el énfasis en la gloria, en el poder, en volverse espíritu y en heredar un reino? Porque, amigos, esto se pone cada vez mejor. Lo veremos más profundamente en la próxima parte del programa. Como vimos en la última porción del programa, lejos de tener almas inmortales que simplemente floten al cielo después de morir, para una vida de lujos, como algún tipo de penthouse espiritual, aquellos que trabajan con Cristo en esta vida de hoy, para cumplir su propósito, serán levantados del sepulcro en poder y en gloria, con cuerpos espirituales como el del Jesucristo glorificado, resplandeciendo como el sol, como genuinos hijos de Dios. Pero aquellos que son de Cristo, ¿qué harán en su estado glorificado una vez que Él retorne? ¿Y qué hay de todos aquellos millones que vivieron y murieron y nunca conocieron a Jesucristo, y mucho menos su propósito? Después de la resurrección y la boda con el Cordero, en el fabuloso mar de vidrio, ante el trono del Padre, la palabra de Dios es clara de lo que pasará con los seguidores de Cristo. Los santos de Dios glorificados, cristianos transformados, retornarán a la tierra para gobernarla durante 1000 años juntamente con Jesucristo. Note la descripción en Apocalipsis 20, comenzando en el versículo 4. Después de encerrar a Satanás por 1000 años, y sin poder influenciar al ser humano, el apóstol Juan registró lo que vio en visión. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. El reinado de 1000 años de Cristo y los santos, mientras Satanás esté preso, no es un reinado en el cielo. Apocalipsis 5, versículo 10 y otros pasajes dicen claramente que los santos reinarán en la tierra. Puede sorprenderlo que reinar y gobernar en la tierra esté en el corazón del plan de Dios, pero es solo porque muy pocos se animan a predicar lo que la Biblia realmente dice. Cuando uno permite que Dios le abra los ojos, esto aparece en todos lados en la Biblia. Jesús le dijo a los apóstoles que cuando regrese, reinarían sobre las 12 tribus de Israel. Explicó por parábolas acerca de gobernar ciudades. El apóstol Pablo le habló a los corintios de reinar como reyes, y le dijo a Timoteo que aquellos que perseveraren reinarían juntamente con Jesucristo. Isaías 9 dice de Cristo que
El gobierno descansará sobre sus hombros y se incrementará sin fin. En Daniel capítulo 7 dice que los fieles seguidores de Dios recibirán este reino juntamente con Jesucristo, poseyéndolo por siempre y para siempre. De hecho, Pablo explícitamente le dice a los cristianos, en 1 Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sos indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Juzgar al mundo, juzgar a los ángeles. El tiempo no alcanza para mencionar todas las escrituras bíblicas que hablan de los glorificados santos reinando en poder bajo Jesucristo. ¿Alguna vez le explicaron esta vida después de la muerte? Es la clara enseñanza de la Biblia. Los cristianos resucitados y glorificados trabajarán directamente con Jesucristo reinando, sanando y embelleciendo este mundo durante 1000 años. Ayudarán a sanar los inválidos, los ciegos, los sordos y los mudos. Traerán aguas al desierto y lo harán hermoso y fértil. Personalmente enseñarán a la gente en la tierra la ley y el camino de Dios, tornando la tierra en el paraíso que debía ser. Si siente que se le quebranta el corazón por la maldad y el sufrimiento que usted ha visto en el mundo y desearía cambiar este mundo, es exactamente lo que harán los resucitados seguidores bajo Jesucristo durante 1000 años. Amigo, la vida después de la muerte que planeó Dios es mucho más que una casa de jubilación en el cielo. Incluso después, todavía habrá mucho más. Después de todo, muchas de las escrituras mencionadas hablan de los santos rigiendo por siempre, no solamente 1000 años. ¿Qué pasará después de los 1000 años? Amigo, no es solo mejor que el cielo, enseñado por la mayoría de las iglesias. Es más asombroso de lo que la mayoría siquiera se imagina. Nos queda muy poquito tiempo, pero guardé lo mejor para el final. Después que terminen los 1000 años, Apocalipsis 20 dice que Satanás será completamente apartado del contacto con el ser humano para siempre. Y recuerde que el versículo 5 de Apocalipsis 20 habla de la resurrección de los santos de Dios siendo la primera resurrección. Como escribió Juan, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Otros versículos del capítulo 20 explican que todos los muertos, grandes y pequeños, son resucitados a la vida física, y se les abrirán los libros de la Biblia, y tendrán oportunidad de ser incluidos en el libro de la vida. Con Dios, nadie terminará perdido por accidente o por no haber tenido oportunidad. Solo aquellos que decidan rechazar la oferta de Dios de salvación, con entendimiento de lo que estén haciendo, serán finalmente destruidos, arrojados al lago de fuego y aniquilados para no vivir nunca más. Así que, con todos los que rechacen a Dios destruidos por siempre, y aquellos que queden recibiendo la vida eterna en la familia de Dios, ¿qué viene después? ¿Qué haremos todos nosotros al dar nuestros primeros pasos en la eternidad? Absolutamente debe obtener el folleto El misterio del destino humano. Lea y estudie estas cosas en detalle. Pero permítame darle lo más que puedo en estos finales minutos. Realmente todo vuelve al propósito del ser humano. ¿Por qué creó Dios al ser humano? ¿Qué es lo que ha querido darnos todo este tiempo? Citando los Salmos en Hebreos capítulo 2, el apóstol Pablo indica en el versículo 8 que Dios ha puesto todas las cosas bajo el completo dominio del ser humano. Las palabras todas las cosas en hebreo son traducidas de la palabra griega tapanta, que literalmente significa el todo, toda la creación, el universo. De hecho, nuestra herencia llega más allá de lo que pueden ver nuestros ojos, como explicó Pablo en el mismo versículo, refiriéndose al ser humano, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos
que todas las cosas le sean sujetas. Lo que harán los glorificados hijos de Dios por la tierra. Dios quiere que lo hagamos a través de toda la creación. En Romanos capítulo 8, Pablo describe un universo que anhela la mano restauradora de los hijos de Dios. Leámoslo en el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tenemos la valentía de captar lo que ven nuestros ojos en la Biblia. La Biblia dice que la vasta creación que nos rodea, estrellas, planetas, galaxias, el universo infinito, anhela la manifestación de los eternos y glorificados hijos de Dios. El plan y el propósito de Dios para el hombre va mucho más allá de lo que nadie pareciera reconocer. Dios ha creado un infinito universo para nosotros, para refinar y embellecer juntamente con la obra de nuestro Padre Divino. Considere las imágenes que vemos proyectadas desde la superficie de Marte, un lugar desértico, seco y desolado. ¿Puede imaginar estos planetas fértiles y llenos de vida? Cuando vemos estas imágenes debemos recordar, ese lugar desolado espera que usted y yo cumplamos nuestro propósito y que le traigamos libertad, la libertad de los hijos de Dios. ¿Qué haría usted con su porción del cosmos como un hijo de Dios glorificado? ¿Está dispuesto a aceptar las promesas de un Creador omnipotente que anhela compartir su propia existencia con usted y obsequiarle todas las cosas? Y quizás lo que es más importante, ¿está dispuesto a buscar su reino ahora, en esta vida, sabiendo que tal herencia espera por usted? El tiempo se nos ha acabado, pero apenas hemos comenzado con este tema. Espero que usted requiera el folleto gratuito y pueda probarse estas verdades por su cuenta. Y espero verlo en la próxima.